Estamos con Antonio Cirión, que es programador de Ambulante, ha venido de México para el Festival de Cine de Lima. Muchas gracias, Antonio, por recibirnos. Gracias a ustedes por el interés. Sí, nos interesa mucho que seas el programador de Ambulante. Tienes desde el 2011 haciendo programación de Ambulante, y que hayas estudiado el tema desde la antropología visual, ¿no? La antropología urbana, el tema de los documentales, del cine. Entonces yo quiero empezar preguntándote sobre ti. Quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia para que las personas que no te conocen te conozcan un poco más. Claro, pues sí, en efecto yo empecé a estudiar antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde el principio me empecé a interesar por las culturas urbanas, por hacer esta antropología de los mundos contemporáneos, a contracorriente de la antropología clásica y tradicional que normalmente se enfoca en los grupos indígenas, en las culturas antiguas, en las civilizaciones, las grandes civilizaciones del pasado, que tanto en el Perú como en México, países bastante similares en cuanto a su conformación cultural, pues tienen una gran riqueza en el pasado. Pero a mí me interesaba sobre todo los fenómenos contemporáneos, lo que sucedía en la actualidad, lo que veía yo todos los días en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, así como Lima también lo es. Entonces, pues me empecé a interesar en las culturas juveniles en la ciudad, trabajé con niños de la calle y estando en este trabajo de campo para mi licenciatura fue que comencé a utilizar herramientas audiovisuales como instrumentos de investigación. Primero la fotografía, con el advenimiento de la fotografía digital, empecé a utilizar la cámara como un instrumento para registrar lo que me encontraba en el trabajo de campo, pero la fotografía digital en ese momento era novedoso, permitía la retroalimentación directa, ver la fotografía inmediatamente. Ahora es lo más común, ¿no? Todo el mundo en su teléfono tiene una cámara que nos revela la imagen inmediatamente, pero en aquel entonces era una novedad y eso me permitió establecer un vínculo muy especial con estos chicos de la calle con los que yo poco a poco fui desarrollando mucha confianza y entonces me quitaban la cámara y se fotografiaban entre ellos y empezaban a hacer tomas, entrevistarse entre ellos y ahí me di cuenta de que el cine, la imagen, la fotografía, el video no solamente eran instrumentos para documentar yo lo que veía, sino para establecer un vínculo diferente con ellos, para conectarme y para darles a ellos también herramientas para comunicarse conmigo, para autorrepresentarse, ¿no? Entonces ahí fue donde descubrí toda esta línea de la antropología visual, una manera particular de hacer investigación a través de la imagen o de estudiar de forma antropológica a la imagen, hacerle preguntas a la imagen sobre las culturas, sobre la diversidad cultural, sobre la diversidad en todos los registros. Y bueno, después tuve la fortuna de hacer una maestría en antropología visual en Inglaterra, en Manchester, que es el centro de formación y de capacitación en antropología visual más antiguo y más importante. Y bueno, pues por allá desarrollé mis estudios de maestría, después volví a México a hacer el doctorado en antropología, en ciencias antropológicas, y bueno, después ya me quedé por ahí en la Universidad Metropolitana trabajando como profesor, y bueno, pues ahí trato de todo lo que aprendí en mi experiencia personal durante la maestría, en el doctorado, pues devolverlo de alguna manera a las nuevas generaciones de estudiantes de antropología. Y paralelamente, bueno, siempre fui pues un aficionado al cine, cinéfilo, y además ya había hecho algunos documentales con esta metodología que les platicaba, dando las cámaras a los sujetos a los que yo quería conocer para que ellos hicieran sus propias representaciones en diálogo o en colaboración conmigo, y entonces en este cruce de miradas pues salieron algunos productos audiovisuales interesantes y bueno, así fue como empecé a insertarme poco a poco en el mundo de los festivales. Algunos de estos trabajos que no eran técnicamente muy correctos, tenían muchas deficiencias, pero que sin embargo contenían esta mirada o esta voz de los otros que muchas veces no escuchamos o que vemos solamente
desafortunadamente a través de muchos prejuicios o muchos estereotipos. Aquí ellos hablaban de frente, hablaban sobre ellos, se hablaban entre ellos, y bueno, y le dio una frescura, una vivacidad muy particular a estos primeros documentales que comencé a realizar. Y bueno, pues entonces me empecé a interesar cada vez más en el mundo del cine, y un primer documental que yo hice fue parte de Ambulante, de la primera gira de Ambulante hace 15 años. Así fue como conocí al equipo fundador de Ambulante, y después me empezaron a invitar para diferentes cosas, para escribir un texto, para participar en una mesa redonda, y así poco a poco fui haciéndome más cercano, más allegado a Ambulante, hasta que ya en 2011 me invitaron a trabajar como programador, y bueno, pues así ha sido mi doble vida como antropólogo visual, documentalista y también programador de cine documental en Ambulante. Y también unos años trabajé en otro festival en México que se llama DocsMX. Ahí yo hacía la curaduría de una sección que se llamaba Cine entre Culturas, una sección dedicada al cine antropológico, al cine etnográfico, y bueno, donde hicimos retrospectivas de grandes autores, antropólogos, cineastas como Robert Garner, John Marshall, Jorge Prelorán, o de colectivos de video indígena como Video en las Aldeas o como Ojo de Agua, ¿no? Entonces así también me empecé a formar de manera autodidacta como curador o como programador e investigador de cine, y particularmente de cine documental y etnográfico. Cuéntanos, por favor, ¿qué cosa es Ambulante? ¿Cuál es la dimensión que tiene? Pues bueno, Ambulante surge en el año 2006, si mal no recuerdo, hace 15 años, por iniciativa de los dos reconocidos actores mexicanos, Diego Luna, Gael García Bernal, y en complicidad con Elena Fortes, quien fue la fundadora, la madre y la directora de Ambulante por varios años, con la idea de regresar los documentales a los lugares donde se hacían. Esto surgió principalmente gracias a un documental de un querido colega documentalista que tristemente falleció hace un par de años. Ahora se están cumpliendo 2 años de su fallecimiento, Eugenio Polgovsky, que además era mi amigo desde la preparatoria, y era muy talentoso, visualmente tenía una sensibilidad muy especial. Y él hizo un documental que se llama Trópico de Cáncer, que documentaba la vida de familias empobrecidas en una región de México que vivían pues todavía de la caza, de la recolección y venta de animales que había en su territorio. Y entonces cuando Diego y Gael vieron este documental, les encantó, y lo primero que le preguntaron es si las familias que aparecían ahí ya habían visto el documental. Y él les dijo, pues no, para nada, la verdad es que lo he presentado en Francia, lo he presentado en Estados Unidos, en Inglaterra, pero en México nadie lo ha visto, y mucho menos esas familias. Entonces dijeron, bueno, sería ideal que hubiera un festival que regresa las películas a los lugares donde fueron filmadas, ¿no? Que los propios protagonistas puedan ser también espectadores de sus representaciones, y que se las apropien y que les sirva de algo. Y así fue como surgió la idea de hacer un festival que viajara a diferentes regiones de la República Mexicana devolviendo los documentales. La primera edición fue muy pequeña, fueron, no recuerdo si 12 o 15 títulos, principalmente documentales mexicanos, con 1 o 2 títulos internacionales que hicieron esta pequeña gira. Eran apenas unos 6, 7 estados de la República que se visitaban en aquel entonces, y yendo exclusivamente a salas de cine. Y bueno, el formato resultó muy novedoso, llamó mucho la atención de los medios de comunicación, de los propios realizadores, que vieron muy pronto los beneficios de que su película no solamente se viera en la capital del país o en las capitales de los diferentes departamentos o estados, sino que se llevaran a diferentes municipios, a pueblos y comunidades. Y bueno, pues así fue como Ambulante empezó a crecer, empezó a consolidarse como una propuesta diferente, novedosa, de exhibición de cine documental. Y bueno, pues poco a poco empezó a reinventarse, a transformarse en una propuesta no solamente de exhibición de cine documental, sino también pues como de creación de puntos de encuentro para la población,
de debate sobre temas cruciales para todo el país, para el mundo entero, ya que siempre se acompaña a las películas con los directores de las mismas, con algunos protagonistas cuando es posible, y también empezamos poco a poco a invitar a especialistas a que debatieran sobre los temas de las películas, y bueno, de esta manera nos fuimos yendo un poco más allá de la mera exhibición de cine, y decimos que, bueno, que la función empieza cuando termina la película, ¿no? Es cuando la gente realmente empieza a discutir, a sacar todo lo que observó, a debatir entre ellos, y bueno, entonces ahora lo que nos gusta decir es que de alguna manera Ambulantes se ha convertido en una especie de caballo de Troya que utiliza el cine documental para incidir o para tener un impacto más profundo y más duradero en las comunidades a las que llega y a las que exhibe los documentales. La gran mayoría de las funciones y de las actividades de Ambulantes, yo diría un 70-80%, son de carácter gratuito y suceden en lugares, en salas de cine sí, pero también en lugares poco convencionales donde rara vez se ven películas, en parques, en plazas públicas, en galerías, museos, casas de la cultura, en escuelas, universidades. Y bueno, de esta manera tratamos de llevar el cine documental a donde está la gente. Si la gente no está yendo a las salas de cine a ver cine documental, porque no se exhiben, porque les quedan muy lejos, porque es caro el boleto para entrar al cine, nosotros tratamos de hacer lo más accesible posible esta oferta cultural, que creemos que, bueno, estamos convencidos de que el documental es mucho más que una película para entretenerte, para pasar un buen rato, sino que nos educa, nos enseña, nos abre los ojos, nos permite conocer otros mundos y también conocernos a nosotros mismos y también imaginar otras formas, otros mundos posibles, ¿no? Entonces, esa es la misión de Ambulante, llevamos 15 años en ello y bueno, pues también la gente ya se lo ha apropiado, ¿no? Ya tenemos un público que se ha formado, digamos, ha formado sus gustos a través de Ambulante y que cada vez es más exigente y más demandante y bueno, que ya nos piden que llegue la última película de Herzog y nos piden que llegue, ¿no? Programación de mucha calidad y bueno, pues nos esforzamos cada año por hacerlo. ¿Cómo es el trabajo de un programador, del programador de Ambulante en este caso? ¿Tienen algunos festivales a los que van de todas maneras? ¿Dónde seleccionan los documentales? Bueno, pues un poco de todo. Hacemos investigación constantemente, ¿no? Estamos viendo pues publicaciones especializadas, ¿no? En cine documental, estamos revisando la programación de los festivales más importantes. Cuando es posible viajamos a festivales, por ejemplo ahora el Festival de Lima es para nosotros una ventana muy importante para acceder a los títulos recientes de la producción latinoamericana del Cono Sur, pero igualmente viajamos a IDFA, por ejemplo, que es el festival en Holanda, en Ámsterdam, el más grande y el más importante de cine documental, y ahí podemos ver documentales de todo el mundo, de diferentes regiones, Europa del Este, Asia, África, etcétera. Y también hemos establecido muy buenas relaciones de colaboración con festivales en distintos países, el Festival de Toronto, el Festival de Sundance, en Argentina también, y bueno, pues normalmente tratamos de viajar a algunos festivales, cada uno de los programadores, y también tenemos ya una red muy extensa de colaboración, y bueno, con la tecnología ha cambiado mucho la labor de un programador, porque ahora es muy fácil enviar links, ¿no? para el visionado, o hay plataformas especializadas donde están albergadas las películas, entonces uno paga una suscripción y puede tener acceso a un catálogo bastante grande de cine. Entonces, pero también creo que lo más importante sigue siendo la recomendación boca a boca de los colegas programadores que conocemos en los viajes, que nos dicen no te pierdas esta película, está buenísima, o revisamos también los ganadores en los festivales, ¿no? Y decimos, pues esta película por su tema, por la trayectoria del documentalista seguramente está muy buena, y entonces, bueno, así es como accedemos a toda esta producción que cada año es más grande. Ahora ya cada vez se vuelve más imposible, digamos, querer abarcar toda la producción de cine documental, es enorme, es una gigante avalancha
de diversidad de productos audiovisuales con carácter documental. Pero bueno, acceder a todo este material y revisarlo es, creo, solamente un primer paso. Nosotros lo que hacemos es trabajar en primer lugar en torno a un concepto que vamos definiendo desde los primeros meses de la preparación de la siguiente edición de cada festival, de cada gira. Decidimos un tema central que nos preocupa por las coyunturas políticas, económicas o sociales que se viven en el país. Por ejemplo, el año pasado fue un año de cambio de gobierno, hace 2 años sufrimos un terremoto, entonces siempre escogemos temas que de alguna manera tienen una resonancia particular para nuestro país y en función de ese tema empezamos a buscar películas que se articulen con ese tema, que tengan cierta sintonía. Y tenemos algunas secciones también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una sección de documentales sobre música, tenemos una sección de documental para niños, tenemos una sección de documental de corte experimental o de vanguardia. Entonces también vamos buscando contenidos de acuerdo con nuestra propia estructura. Pero hay veces también que tenemos películas que no encajan en ninguna sección, pero que nos parecen muy importantes, entonces también las programamos y a veces creamos nuevas secciones. Tratamos de no encasillarnos, de no tener una estructura fija, sino de tener una programación maleable que se va adaptando a las necesidades, a los intereses de cada momento y de cada lugar, ¿no? Mencionaba hace rato también que al tener un público tan diverso y tan amplio, pues es un reto satisfacerlos a todos o darles a todos los que, a cada quien lo que más le guste, más le interese. Entonces eso pues nos ha obligado a diversificar y a ser cada vez más incluyentes con miradas, con diferentes trabajos los provenientes de diferentes regiones del país, y así, ¿no? Entonces es un reto fascinante y bueno, también a veces es un poco frustrante tener que dejar ir tantos trabajos que a uno le gustan mucho, pero que de alguna manera no encajan o no se puede acceder por el precio, por cualquier cosa. Entonces, bueno, pues también es un trabajo más que de seleccionar lo que a uno más le gusta, pues como de hacer una curaduría de lo que creemos que es más importante en ese momento. ¿Cómo es el tema LGTB en Ambulante? Ahora están trayendo, por ejemplo, esta película Casandro el Exótico. ¿Siempre están buscando que haya una representatividad del LGTB en las películas que llevan, que traen aquí al Festival de Lima? ¿O de casualidad entra una película LGTB? No lo hacemos a manera de cuotas, no tenemos, digamos, no lo hacemos por ser políticamente correctos, buscamos películas hechas por mujeres o buscamos películas de corte LGTB porque creemos que es importante tenerlas, sino que la verdad es que cada vez más hemos incluido este tipo de cine en nuestra programación porque nos gusta, porque es un cine de mucha calidad y porque además toca temas urgentes, ¿no? Ya sea como de orgullo, de respeto a la diversidad o de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB. Entonces, de hecho, no tenemos una sección LGTB, sino que poco a poco, con los años, creemos que ha aumentado mucho la producción de calidad en torno a estos temas y nosotros pues hemos ido acogiéndolos y bueno, por ejemplo, una anécdota que a mí me parece muy curiosa y divertida es que el año pasado o este año tuvimos 2 películas sobre personajes trans en Brasil. Si uno lo viera, digamos, de una forma como de representatividad, pues es un exceso. Tener 2 películas sobre un mismo tema tan puntual, pues podría parecer que estamos como inclinando mucho la balanza, pero en realidad las 2 películas nos parecían excelentes, indispensables, y dijimos, bueno, pues no es que formen una sección, no es que las incluyamos a manera de cuotas, pero las 2 películas nos encantan, nos identificamos con ellas y las tenemos que incluir, ¿no? Y así de pronto nos damos cuenta de que tenemos un 10, un 12% de la programación que tiene digamos, o que denuncia violencia contra las mujeres, sobre feminicidios o desapariciones, o sobre personajes que no son retratados como víctimas, sino como héroes o heroínas, que se sobreponen a su situación de sometimiento, de explotación y que logran trascenderla con mucho orgullo.
y bueno, nos parecen también ejemplares, ¿no? No solo por ser LGBT, sino por tener personajes que nos parecen muy importantes y que tienen un mensaje crucial para nuestro público. Y sí, pensamos que a partir de la sensibilización que ciertas películas nos permiten hacer con el público, poco a poco pueden cambiar las maneras de ver el mundo y de ver a esta población LGTB. Y bueno, pues esperamos que cada vez haya una mayor aceptación, una mayor integración, ¿no? Y bueno, pues por ahí estamos, pero no buscamos particularmente películas de LGTB, ni lo hacemos como una política del festival, ni tenemos una sección especial. Sin embargo, cada año hemos incluido más, ¿no? Aprovechando toda esta experiencia que tienes de haber estudiado y de haber trabajado con Ambulante y todas las películas LGTB que has visto en todos estos años, me gustaría pedirte que si hicieras una revisión de todos estos años de las películas LGTB, ¿cómo ves su evolución? ¿Qué cosa ha cambiado en estas películas? Hay mucho más películas, eso creo que es bastante claro, pero en el contenido, en los temas, en los personajes, ¿ves alguna modificación, alguna evolución en todos estos años? Qué difícil pregunta, habría que ponerse a estudiar, recordar mucho, pero quizás, lo digo un poco de bote pronto, ¿no? Pero creo que principalmente el cambio de enfoque más notorio en estas películas ha sido dejar de ver a esta población como minorías excluidas, oprimidas y marginadas, a verlas como parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, como representantes orgullosos, como luchadores que están promoviendo cambios y como gente que con mucho orgullo, con mucha valentía, porta su identidad trans, queer, gay, homosexual, lésbica, y que la llevan como una bandera, ¿no? Y que se convierten, como decía, en personajes ejemplares. Digamos, podría ser, a lo mejor para resumir, el tránsito de verlos como víctimas a verlos como héroes o como heroínas, ¿no? De alguna forma. Quizás por ahí podría ser como esta evolución, y también a dejar de verlos como minorías y a considerarlos como parte de nuestra propia sociedad, como vecinos, hermanos, ¿no? Digamos, como nosotros mismos, a dejar de enfatizar la diferencia y a ver más todo lo que tenemos en común de la humanidad de la que somos parte, ¿no? Todos por igual. En la mañana, en el conversatorio sobre diversidad, yo te preguntaba a todos esa diferencia entre los festivales principales en Europa, que tenían premios a la diversidad, ¿no? Y los principales festivales en América Latina, donde no se ve mucho eso, ¿no? Entonces, tú nos decías que en un primer momento puede ser importante, ¿no? Pero que se espera que después no haya esa diferencia, ¿no? Claro. Que es lo mismo que se podría decir con las secciones de películas hechas por mujeres, por ejemplo, ¿no? Que son necesarias ahora, pero que esperamos que más adelante no sea necesario, ¿no? Claro. Entonces, sí, entendemos que hay ese paso, ¿no? Que hay que dar, pero eso puede ser un periodo bastante grande. Entonces entiendo, por la respuesta que me dabas en la mañana, que sí es importante entonces tener un premio a las películas LGTB en los festivales latinoamericanos. Sí, bueno, un premio o una sección especializada en este cine. Por ejemplo, Ambulante no es un festival competitivo, entonces no damos ningún tipo de premio, pero quizás sí sea importante tener una sección en donde se visibilice más este tipo de cine sobre temáticas y problemáticas LGBT o hecho por gente de la comunidad LGBT. Sí, yo creo que ha habido tradicionalmente una subrepresentación de la comunidad LGBT, y por lo tanto es importante implementar medidas compensatorias, ¿no? Medidas que permitan resarcir o revertir esta
invisibilidad relativa en la que han sufrido, que han padecido la comunidad LGBT, así como por ejemplo, los pueblos indígenas, o así como las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante darles un lugar importante, y no solamente a manera de cuotas o a manera para ser políticamente correcto, sino realmente albergar un mayor número de títulos provenientes de la comunidad o enfocados sobre la comunidad LGBT. Sin embargo, lo ideal sería que tarde o temprano no tuviéramos que hacer la diferencia entre una película hecha por un personaje homosexual o trans, o una película que versa sobre ellos, y no verla como si fuera diferente, o no colocarla en una categoría especial, sino que compitiera de tú a tú, o que se viera de igual a igual con todo el cine hecho por quien sea, ¿no? O sea, el cine, después de todo, no importa si es hecho por un hombre, por una mujer, por un homosexual o por un indígena, ¿no? Es cine al fin y al cabo. Entonces, claro que es importante también tener categorías que nos o géneros o subgéneros que nos permitan así entender las películas, o agruparlas y promoverlas, digamos, empaquetarlas, ¿no? Para poderlas difundir y distribuir, divulgar mejor. Pero al fin y al cabo el cine digamos, es buen cine o es mal cine, sin importar quién lo hace, ¿no? Entonces, y también es tan subjetivo que, bueno, decir buen cine o mal cine pues es un poco irrelevante, ¿no? Hay cine para todos, y hay cine de todos y para todos, ¿no? Entonces, afortunadamente cada vez hay mayor producción, hay una suerte de democratización de la producción cinematográfica. Lo digo entre comillas porque tampoco digo, hay muchísima gente que todavía no tiene acceso a los medios necesarios para hacer una película, pero con creatividad, con ingenio, pues con tecnología mínima, cualquiera puede comunicar un mensaje, cualquiera puede expresar algo a través de la imagen y el sonido. Entonces, afortunadamente cada vez vemos más diversidad de películas, y el mundo es tan complejo y tan variado, que verlo a través de las miradas de unos pocos hombres blancos anglosajones es una reducción dramática, ¿no? Entonces, cada vez hay más, es importante que cada vez haya más miradas, más diversidad de puntos de vista, y bueno, ahí es donde Ambulante está también tratando de dar la batalla, ¿no? Esa es como nuestra trinchera, ¿no? Fomentar y favorecer la diversificación y la inclusión de muchas miradas posibles, ¿no? Para entender el mundo desde múltiples puntos de vista. ¿Cómo puede hacer un festival de cine para tener esa mirada distinta? Comentabas ahora más temprano que en Ambulante hay una fuerte presencia LGTB del personal. ¿Crees que es importante que haya así una fuerte presencia en festivales y en otras instituciones, por supuesto, también, para tener esa mirada? Sí, yo creo que no es estrictamente necesario que sea de esa forma. Yo creo que todos podemos ser sensibles, que todos podemos ser, digamos, incluyentes, pero sí que favorece el hecho de que haya una diversidad cultural, sexual, genérica al interior de los equipos, ¿no? Y también diversidad de gustos y de intereses y de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, estoy yo, que soy antropólogo, pero tenemos colegas comunicadores, tenemos colegas politólogos, entonces cada quien lleva, digamos, las películas que le van interesando, y bueno, y ahí se va creando entonces una diversidad interesante. Sí, en el equipo de Ambulante, muchos, la gran mayoría, bueno, son jóvenes de 30 para abajo, una gran mayoría son mujeres, y hay también una buena proporción de miembros del equipo que son abiertamente gays, homosexuales, lesbianas, y bueno, yo creo que sí, eso favorece que haya una sensibilidad especial, un gusto por estas miradas, por narrativas diferentes, por temáticas alternativas, novedosas, y yo creo que eso sí es parte del espíritu de Ambulante, ¿no? Que ha distinguido Ambulante de otros festivales. Hace poco surgió
una gráfica muy alarmante de los festivales culturales, la proporción entre hombres y mujeres que trabajan en los equipos de producción, y era increíble cómo la gran mayoría de los festivales de música, de teatro y todo, están conformados sus equipos de trabajo por hombres, y pues, la cantidad de mujeres es minoritaria, pero va variando de un festival a otro. En Ambulante está invertido este rol. Yo soy, digamos, de los pocos hombres que en el equipo de programación solo somos dos, y en el resto del equipo, pues no sé, los cuento con los dedos de una mano quizás, los hombres que trabajamos en Ambulante, y la gran mayoría son mujeres. Entonces sí, yo creo que esto de alguna manera marca una cierta mirada, una cierta sensibilidad. Entonces sí, yo recomendaría también que al interior de los equipos organizadores de los festivales de cine pues hubiera mayor diversidad, ¿no? Y esto creo que ayudaría también a tener mayor diversidad de contenidos y de películas. Ok, Antonio, muchas gracias. ¿Vas a tener oportunidad de ver documentales peruanos ahora que estás por acá? Sí, claro que sí. ¿Puedes decirme si hay alguno que te haya llamado la atención? ¿Has visto algo últimamente de documentales peruanos? De documental peruano, bueno, ahora mismo vengo de ver un documental peruano de coproducción europea que se llama con el nombre de Tania, by the name of Tania, que me pareció muy interesante, una propuesta bastante innovadora. Y sí, pues tengo en la mira, voy a tratar de ver todo, si me es posible, toda la selección oficial, ¿no? De documental latinoamericano en competencia y peruanos en particular. Y bueno, pues a ver qué nos podemos llevar para México. Perfecto, muchas gracias.